16 de septiembre, mes de la Biblia, 16ª catequesis. Hoy comenzaremos a tratar sobre el Evangelio según San Juan. Al igual que los 3 evangelios sinópticos, el Evangelio de Juan es una respuesta a la situación que vive la comunidad de este discípulo amado. Pero como es un evangelio tardío, un evangelio que fue compuesto casi a finales del siglo I, ya contiene, además de las palabras mismas de Jesús, una reflexión profunda acerca de su misterio. Los que se encuentran con Jesús y lo aceptan van descubriendo progresivamente la hondura de este misterio mediante la fe, y los que lo rechazan terminan en la oscuridad o ceguera de su pecado. Todos los signos y milagros que se relatan en este evangelio están orientados a descubrir algo de la insondable riqueza de Jesús. Este evangelio, de manera más explícita que los otros 3, contiene una verdadera cristología, una doctrina sobre Jesús y sobre todo revelan plenamente su divinidad. Por eso, cada discurso que va a seguir a los milagros, a los signos de Jesús, tiene este carácter teológico, llevando a una profundísima reflexión sobre quién es Jesús y cuál es su misión. De hecho, en la iconografía clásica se va a representar al evangelista Juan como un águila, ya que el águila es el ave que más altura consigue, al igual que el evangelio de Juan se elevó por encima de todos los demás hasta los secretos de la divinidad. Bueno, ¿quién es el autor de este evangelio? A lo largo de todo el evangelio aparece varias veces mencionado uno de los discípulos como el discípulo amado. Aparece en los momentos clave, aparece en la hora de Jesús, allí en la última cena, aparece sobre todo junto a la cruz, y a este discípulo amado se le confía a María como madre. Y este discípulo amado dice que es el que vio y atestigua cuando Jesús, el soldado, le atraviesa el costado con la lanza. Este mismo discípulo amado es el que da testimonio de las obras de Cristo. Así termina el Evangelio de Juan, luego de que Pedro le pregunta a Jesús qué va a suceder con el discípulo amado. Es decir que, si tuviéramos que responder primero, ¿quién es el autor del 4º evangelio? Es el discípulo amado, uno del grupo de los más íntimos de Jesús. Pero no se nos dice el nombre. La tradición, desde muy antiguo, dice que este discípulo amado es Juan. Y en esto tenemos muchos elementos para afirmarlo, porque Juan también en los evangelios sinópticos y en los Hechos de los Apóstoles aparece siempre como el grupo de los íntimos de Jesús, Pedro, Santiago y Juan. Entonces el autor del 4º evangelio es el hijo de Zebedeo, hermano de Santiago, es Juan, uno de los 12 apóstoles, probablemente el más joven de todos, y por eso es el que sobrevivió más años a la muerte y a la resurrección de Jesús, y por eso su evangelio puede ubicarse casi ya al final del siglo I. Este evangelista Juan es uno de los íntimos de Jesús y por eso transcribe principalmente lo que él mismo vio y oyó. El evangelio está compuesto por sus propios recuerdos sobre Jesús. Está compuesto por aquellas experiencias que él vivió y por eso mismo tiene un gran valor. De hecho, hubo momentos entre los estudiosos del Evangelio de Juan donde se negaba la historicidad, donde se decía, no, este es un evangelio compuesto que no tiene raíz histórica, sino que todo es simbólico, todo es doctrinal, todo es teológico. Y a medida que fue pasando el tiempo, esto lo atestigua, por ejemplo, Joseph Ratzinger en su libro Jesús de Nazaret, los mismos biblistas fueron corroborando que había algunos relatos en los cuales Juan era más exacto, históricamente hablando, que los evangelios sinópticos. De tal manera que, lejos de ser una obra simplemente espiritual o una obra religiosa sobre Jesús, tiene un fundamento histórico preciso y real. Por supuesto que
encontramos en los relatos y en los discursos, en la presentación de los discursos de Jesús, una intencionalidad teológica que nosotros no tenemos que negar. Por eso podemos hablar de que las palabras que nos transmite Juan son reales, son palabras de Cristo. Pero en este proceso de transmisión, desde el lenguaje oral de Jesús hasta el lenguaje escrito en idioma griego que nos llega a través del evangelista Juan, encontramos también una profundización y una intencionalidad de llevarnos hasta el núcleo del misterio de su divinidad. ¿A quién escribe Juan este evangelio? Bueno, probablemente no sabemos con exactitud porque no nos dice cuál es el destinatario, pero probablemente le escribe a una comunidad que al final del siglo I, por un lado, sufre de divisiones a su interior. Había grupos dentro de esa comunidad que no aceptaban la superioridad de Jesús sobre Juan Bautista, y otros grupos no aceptaban la divinidad de Jesús. Vemos como a fines del siglo I ya se van presentando las distintas herejías, los distintos movimientos heréticos que luego van a manifestarse en toda la Iglesia. Así, por ejemplo, había algunos, y esto lo vemos en la primera carta de Juan, que no aceptaban la verdadera encarnación. Otros no aceptaban la divinidad. Y otros todavía seguían al Bautista. No aceptaban que era Cristo el verdadero Mesías, el Salvador, el Hijo de Dios. Y externamente esta comunidad experimentaba el rechazo y la persecución, tanto por parte de los judíos como por parte del Imperio Romano. Habían sido expulsados de la sinagoga y también en el mundo romano estaban viviendo progresivamente cada vez más y más en una situación de clandestinidad. Entonces el miedo se podía apoderar de los discípulos, algunos abandonaban la comunidad y otros caían en la tentación de vivir aislados, de no dar testimonio. Por eso el testimonio es uno de los temas importantes y Jesús anuncia con toda claridad y Juan transcribe estas palabras de que van a ser perseguidos. Si el mundo los odia es porque también lo ha odiado a Jesús, pero ellos deben dar testimonio. Como características literarias, cuando apenas vos entrás a leer el Evangelio de Juan te das cuenta que en los relatos Juan es comprensible, relata con mucha fluidez y se puede comprender muy bien, pero en los discursos te vas a encontrar con un lenguaje diferente del de los evangelios sinópticos, lejos de la concreción con la cual habla Jesús, por ejemplo en el Evangelio de Mateo, el lenguaje de las parábolas. En el Evangelio de Juan, partiendo de algún símbolo, partiendo de alguna idea clave, se va desarrollando un discurso de manera reflexiva, profunda y no pocas veces abstracta. Por eso, para leer el Evangelio de Juan, tenemos que poner todo de nuestra parte, toda nuestra atención, por supuesto invocar el Espíritu Santo, para evitar quedar así como un poquito a veces mareados. Esa es la sensación que a veces tenemos. Y esto es porque la profundidad de los temas, la altura a la cual nos quiere llevar también el evangelista, hace que la elección de su lenguaje y de su estilo no sean tan inmediatamente captables. Es un lenguaje que utiliza algunas ideas que también son comunes en la cultura helenística de su tiempo. La contraposición luz y tinieblas, que ya aparece en el prólogo y que va a reaparecer en otros discursos, el concepto de vida, de amor, de logos, siempre tomando como punto de partida algunos de sus signos, de sus milagros, como cuando habla del bautismo, en el caso de Nicodemo, cuando es el discurso del pan de vida, luego de la multiplicación de los panes, también luego de la curación del ciego de nacimiento, aparece el tema de la luz, las palabras de Jesús sobre la vida, luego y antes también de resucitar a Lázaro. Cada uno de sus discursos, o casi en cada uno de sus discursos, hay una referencia y una profundización de un signo que se ha hecho. Y en el fondo, cada uno de estos signos y cada uno de estos conceptos nos habla del mismo Cristo. Por último, como característica literaria, Juan utiliza mucho el diálogo. Jesús aparece dialogando con Nicodemo, con la samaritana, con los judíos, con el ciego de nacimiento y también en la última cena con cada uno o con varios de los apóstoles que intervienen haciéndole preguntas.